Hello everyone. Hola a todos. My name is Adriana Rodas and I'm going to be your English teacher for this class. Mi nombre es Adriana Rodas y voy a ser su profesora de inglés para esta clase. So, let's begin. Vamos a empezar. Ok. Voy a empezar compartiéndoles la pantalla para que podamos observar la clase de hoy. ¿Y qué tenemos para esta clase? Son los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿ok? Entonces, para esto, leemos que vamos a empezar con los verbos regulares. Son aquellos verbos que tienen la misma terminación al momento de conjugarse en diferentes tiempos verbales y pueden terminar tanto en D como en ED. ¿A qué se refiere esto? Pues a lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos un pequeño ejemplo con 4 verbos, ¿no? Aquí tenemos el español y tenemos el primer verbo. Por ejemplo, el primer verbo dice act, y vemos que el pasado simple, de lo que estamos sabiendo, ¿no? Del pasado, es acted, ¿ok? Acted. Esta es una forma para diferenciar los verbos regulares de los irregulares. En este caso nos dice que los regulares siempre van a terminar en su forma pasada, siempre va a aumentársele la ed o solo la d, o también hay otra forma, eso depende mucho más de lo que es las reglas ortográficas, ¿no? Eso no son cosas que podamos más que memorizar, hay que repetirlas hasta que nos aprendamos, ¿ok? Continuamos. Entonces tenemos por aquí el verbo call, que es llamar, call, y nos dice que el pasado es call it. ¿Sí ven? Se le añade la ed. Call it sería el pasado, por lo cual este verbo es regular. Continuamos, tenemos por aquí marry, que es casarse, marry, y aquí vemos que cambia a married. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que es pues una regla gramatical, ¿no? Aquí vemos que en el verbo call únicamente se le añade la e y la d, pero en Mary, vamos a ponerlo por acá, vamos a anotarlo. En Mary, ¿qué hacemos con el verbo marry? Casar, para convertirlo al pasado, ¿no? Entonces, cuando un verbo termina en y y lo precede una consonante, en este caso, ¿cuál es la consonante? Es la R, ¿verdad? Aquí hay una consonante y vemos que está la Y. Entonces, en estos casos, lo que se hace es que se borra la Y, se añade la I latina, la E y la D. Y ahí está conjugado en pasado, ¿no? Entonces, de ser Mary pasa a ser married. ¿Ok? Ahí está Mary en infinitivo, casarse, y married en pasado, ¿no? Se casó o se casaron o, o te casaste, ¿no? Es en pasado, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con otro verbo? Vamos a poner, por ejemplo, cry, que es lo mismo, ¿no? Como vemos, hay una Y y está precedido de una consonante. En este caso también es la R, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo, reemplazamos la Y por la I latina, la E y la D. Y nos queda cried, ¿no? El verbo cry, llorar, nos queda como cried. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el verbo enjoy. Enjoy, que aquí tenemos una Y, pero que vemos que está precedida esta vez por una vocal. Entonces, cuando está precedido por una vocal, hay una regla que nos dice. Ponemos igualmente enjoy y en este caso sí añadimos la ed, ¿ok? No borramos la y y añadimos ed, como nos dice la regla, la regla de aquí, ¿no? Nos dice que se le añade ed como si fuera un verbo normal. Entonces, eso es lo que hay que hacer cuando está precedida de una vocal. Cuando está precedida de una consonante, si se cambia la i latina, la e y la d, ¿ok? Entonces, continuamos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, bailar, dance, que en inglés sería danced. Aquí que evidenciamos que como dance, voy a ponerle aquí, dance, ya tiene la E
Dance ya tiene la E, entonces para convertirlo en pasado únicamente se escribe, perdón, se añade la D, ¿ok? Ahí queda danced y está en pasado, ¿ok? No hay necesidad de ponerle doble E, sino que queda solo el aumento de una D, como nos dice aquí, ¿sí ven? Termina en D o en ED, dice los verbos. Entonces, esa es la forma en la que se diferencia los verbos regulares. Ahora vamos a ver con los irregulares, nos dice, los verbos regulares son aquellos verbos que no tienen la misma terminación al momento de conjugarse en diferentes tiempos verbales, sino que en este caso se escriben de forma totalmente diferente o, o pueden ser iguales, ¿no? Ya vamos a ver un poquito de esto. Entonces, dice, aquí tenemos el verbo empezar, begin, que esa es su forma infinitiva, begin. Begin quiere decir, perdón, se conjuga en pasado, began. ¿Ok? Si vemos aquí que cambia, ¿no? Cambia, en este caso la I, cambia por la A. ¿Ok? No se le añade nada, únicamente cambia una letra. Begin, began. Tenemos aquí el verbo ser o estar, que se han de haber escuchado, el verbo to be. Ser o estar, que en este caso es ser o estar, se escribe be. Y el pasado simple es was o were, dependiendo, ¿no? Qué pronombre usemos, pero se escribe was o were. ¿Ok? Si vemos aquí cambia así totalmente, ¿no? De be pasa a ser was o were, que quiere decir estuvo o estuviste, ¿no? Dependiendo con qué pronombre lo conjuguemos. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, speak, hablar, speak, en pasado es spoke, spoke. Y por acá el verbo nadar, swim, en pasado simple significa, perdón, se dice swam, swam, ¿no? De swim a swam, ok. Aquí vimos que, como decía la regla, no cambian completamente, pero también pueden escribirse totalmente iguales, ¿no? Un ejemplo de eso es el verbo let, dejar. Voy a ponerle aquí el español, dejar. Let en inglés, en forma infinitiva, se escribe let igual. Y en pasado, ¿cómo quedaría? Pues les cuento que es igualmente let, ¿ok? Aquí está en infinitivo y en pasado, ¿no? Aquí dice dejar y aquí dice dejó. ¿Ok? Eso es un poquito de agarrarle la maña nomás a las palabras, ¿no? Por ejemplo, tenemos el verbo poner que significa, que se escribe put, put, y en pasado, igualmente put, ¿ok? Entonces, aquí, como nos decía la regla, pueden ser o completamente iguales o de escritura diferente, ¿no? Pero a estos no se les añade nada. Esos son los irregulares. Eso es un poquito más con maña, hay que aprendérnoslo así de memoria. No tienen el truco aquí de los regulares, que solo hay que añadir ed. Entonces, esa es la diferenciación entre verbos regulares e irregulares, ¿no? Entonces, eh, una vez que vemos esto, podemos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Como les decía, ¿no? Vamos a tomar un verbo irregular de los que vimos acá y dice began, ¿no? Empezar, ¿no? Entonces, si decimos, por ejemplo, he began, él empezó. Él empieza, perdón. Él empieza porque ahí está en infinitivo, ¿no? Y si queremos decir, él empezó la escuela ayer. Sería entonces, he began, recuerden, aquí cambia la I por la A, began, the school, la escuela, yesterday, ayer, yesterday. ¿Ok? Ahí nos queda la oración. Él empezó, esto es pasado, él empezó la escuela ayer. Y esto es un verbo irregular. Con un verbo regular tenemos, por ejemplo, vamos a ponerle ahora con she, ella, talk, habla, ¿no? Ella habla, sería, ahí está en infinitivo, ¿no? Ella habla. Pero si queremos ponerlo en pasado, sería she. Recuerden que se hacía con un regular. She talk cat.
She talked. Ella habló. Vamos a poner ella habló con sus amigos ayer también, ¿no? Vamos a ponerle she talked with her friends, con sus amigos yesterday, ayer. ¿Ok? Entonces ahí nos queda el verbo, la oración con el verbo regular, ¿no? Entonces esta es la forma de diferenciar a ambos, más se diferencian con su escritura en pasado. ¿Ok? Entonces vamos a ingresar al aula. Aquí estamos en el aula de noveno y aquí pueden ver donde dice verbos regulares, hay una lista de verbos. ¿Ok? Como pueden ver, es una lista bastante grande porque existen muchísimos verbos. Existen aproximadamente, nos decía que existen 9000 verbos. ¿Ok? Son un poquito bastantes. Entonces, pues no tiene truco, únicamente el truco es, como les digo, para identificarlos, fijándonos en el pasado, ¿no? Que en este caso está aquí, pasado aquí, pasado simple y pasado participio. Aquí, como vemos, ¿no? Por ejemplo, add, el pasado es added, agree, el pasado es agreed, ¿ok? Entonces todo esto nos permite identificar, en este caso únicamente están los regulares, ¿no? Aquí tenemos work, worked, worry, ¿se acuerdan lo que les decía? Y y precedido por una consonante, aquí se cambia, está worried con I latina, ¿ok? Entonces aquí tenemos las reglas que les comentaba, dice, en palabras con vocal corta y que terminen en consonante simple, la consonante se duplica. Ejemplo, stop it. Este es otro. Por ejemplo, les voy a explicar este de aquí, que casi se me pasa. Ok, nos dice el verbo stopped. Ok, y nos dice aquí, en palabras con una vocal corta y que terminen en consonante simple, la consonante se duplica. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que sí que es un verbo bastante simple, ¿no? Y tiene una vocal corta, en este caso la O, una vocal sencilla, ¿no? Una palabra bastante sencilla que se hace para añadir el pasado, para convertirlo en pasado, se duplica la última consonante, esta sería la P, perdón, no les puse la traducción. Stop significa detener. Stop, entonces para decir en pasado stop, se le añade otra P, la E y la D, ¿no? Entonces, en este caso, la P se duplica, la última consonante, y se añade ahí sí la ED, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos, stop, que se convierte en stop it, y plan, que se convierte en planet, ¿ok? Dice por acá, en palabras que acaban con consonante más la Y cambia por I latina, y ahí sí se añade ED, ¿no? Por ejemplo, carry que aquí sería carry con Y, o Harriet, que sería hurry con Y. Dice. Entonces aquí dice reglas para la pronunciación del pasado simple y el participio de los verbos regulares, ¿no? El sufijo ed varía su pronunciación de acuerdo con las reglas que a continuación se indican, ¿no? Esto es más para trabajar la pronunciación. Entonces, dice ed se pronuncia et, después de T, de Y y de D, ¿ok? De la letra D. Por ejemplo, wanted, wanted o mended, mended, ¿ok? Si ven, es como una it. Aquí vuelta dice, ED se pronuncia únicamente D, después de sonidos sonoros menos D, o sea, de vocales Y, M, N, aquí tenemos, esas son más que todas las pronunciaciones. Por ejemplo, rained, ok, es rained, ok, aquí están las consonantes de aquí. Covered, covered, seemed, ok, seemed, y dice, la ED se pronuncia como T, después de sonidos sordos menos T, no dice aquí la K, la P, la S,
la F, ¿no? Por ejemplo, looked, helped, crossed, ¿no? Ok, entonces, todo esto se puede perfeccionar mediante, ¿cuál? Como les decía, la repetición, ¿no? Y aquí tenemos una nota que nos aclara algo de unos verbos, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, los siguientes verbos pueden ser tanto regulares como irregulares, ¿no? Dice, por ejemplo, tenemos burn, que se puede escribir tanto burned como burnt, ¿ok? Burned o burnt. Tenemos dream, que se puede escribir tanto dreamed o dreamt. Learn, que se puede escribir learned o learn. Smell, que se puede escribir tanto smelled o smelt, ¿no? ¿De qué depende esto? Bueno, pues del uso que le vayamos a dar, ¿no? Esto es un poquito más, como les decía, refiriéndose a las reglas gramaticales, ¿no? Ok, ¿cómo se aprenden las reglas gramaticales? Pues con la repetición. Pero en este caso lo que más vamos a desarrollar son los que terminan en ed en caso de los regulares o los más importantes de los irregulares, ¿ok? Entonces, como les decía, una vez que estemos aquí en el aula, eh, vamos a ver esto de aquí de la lección 1, que fue lo que vimos recién. Esto de aquí es la lección 1, los verbos regulares e irregulares. Y también vamos a revisar, esto vamos a hacer más que todo un repaso, ¿no? Aquí en la guía de noveno de básica superior, entramos y el siguiente tema de los verbos irregulares dice adjetivos y sus opuestos, ¿no? Vamos a revisar los adjetivos y sus opuestos. Ok, por ejemplo, aquí tenemos happy, que vamos a hacer un repaso sencillo, ¿no? Happy es feliz. Y el opuesto de feliz, sad. Sad, que es triste. Beautiful, beautiful, que significa hermoso o hermosa, ¿no? Hermoso o hermosa. Pero esto es para personas, ¿no? Beautiful. No, no, no. Este sí se usa tanto en personas como en objetos, ¿no? Se puede utilizar en personas o en objetos. Ahorita vamos a ver por qué les hago esta aclaración, ¿no? Pero esta sí se puede usar, beautiful, en personas o en objetos. Continuamos con ugly. Ugly, ugly, ¿ok? ¿Qué significa? Feo o fea, ¿no? Que algo es feo o algo o alguien, ¿no? Algo o alguien es feo. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, old, old, que significa viejo o vieja, ¿ok? Pero esto sí, old, viejo o vieja. Y aquí vemos que hay una traducción, ¿no? Que dice, perdón, que hay el contrario nos dice young, el opuesto, young, ¿ok? Young. Nos dice que es joven, pero aquí nos aclara que es joven solo para personas, ¿no? O sea, young sí se debe usar solo para referirnos a personas. Por ejemplo, cuando decimos él es joven, he is young, ¿ok? Pero no podemos hablar de un objeto ya que young solo se usa para personas. Ok, aquí tenemos tall, 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 que significa alto o alta, ¿no? Alguien o algo es alto o alta. Y aquí tenemos short, 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 que refiere solo para personas, ¿no? Bajo o baja, el opuesto de tall, de alto. Short es bajo o baja y se usa solo para personas, ¿no? En el sentido de la estatura, ¿no? La estatura baja de una persona. Aquí vemos de nuevo old. Ok, esto sí se puede usar para referirnos tanto a personas como a objetos, ¿no? Entonces por eso repiten old, que recordamos era viejo o vieja. Y tenemos new, que en este caso young era solo para personas, ¿no? Pero new es vuelta
nuevo o nueva y se usa solo para cosas. ¿Ok? Hay que recordar esas declaraciones. New, que significa nuevo o nueva, se usa solo para cosas. Tenemos aquí small, small, que significa chico o chica, ¿no? Chico en el sentido de que es pequeño, ¿no? Recordamos que short se usa para bajo en personas. Small, en cambio, se usa para algo que es pequeño, ¿no? Algo que no es de tamaño grande, sino que es de tamaño pequeño. Aquí tenemos big, big, que significa grande. Big significa grande y nos dice la aclaración que se utiliza solo, igualmente solo para objetos, ¿ok? Big es solo para objetos, solo para cosas, nos dice aquí. Y aquí tenemos large, large, que significa grande o numeroso, ¿no? Que algo es grande o algo es numeroso, ¿no? Algo existe por bastante, ¿ok? Eso significa large. Tenemos por aquí high, 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 que esto en cambio es alto o elevado, ¿no? Que algo se está elevando hacia arriba, eso es high, ¿no? Algo es elevado. Y tenemos por aquí low, 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 que significa bajo o baja, pero para cosas, ¿no? Este sería el opuesto de high, que está elevado. Low sería bajo, ¿ok? Tenemos aquí long, 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 que significa largo, ¿no? Algo que es largo, ¿no? Por ejemplo, un camino largo, long. Un, algo que sea largo, ¿no? Aquí tenemos short, otra vez short, pero en este caso short se utiliza en el sentido de que algo es corto, ¿no? Short, corto, y en este caso puede usarse para distancias, ¿no? Short para distancia, ¿no? Algo es una distancia corta, un camino corto. Eso es, se le puede dar uso a short. Tenemos aquí, por ejemplo, strong, strong, que significa fuerte, ¿no? Strong, fuerte. ¿Ok? Weak, weak, que significa débil, ¿no? Algo está débil. Weak es débil. Tenemos acá fat, 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 que significa gordo, ¿no? Fat. Algo que está gordo o alguien que está gordo se le dice fat. Tenemos por acá thin, thin, que significa delgado, ¿no? Thin, delgado o flaco, ¿no? Ese es el opuesto de gordo, fat, thin. El opuesto de fat, gordo, thin, delgado. Continuamos. Tenemos por aquí pretty, 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 que significa bonita, ¿no? Alguien es bonita, algo es bonito, decimos pretty. ¿Ok? Sí, medio como el que le captan en la diferencia con beautiful, porque aquí teníamos beautiful, ¿recuerdan? Beautiful es hermoso, ¿no? Cuando decimos hermoso, algo impresionante, pero pretty es algo que es bonito, algo que es delicadito, algo que es em, adorable, algo así, le decimos pretty. Tenemos por acá intelligent, 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 se le dice a alguien inteligente, ¿no? A alguien o algo inteligente. Intelligent, inteligente, ¿no? Inteligente en el sentido casi siempre académico, ¿no? Para eso se utiliza, perdón, intelligent. ¿Ok? Continuamos. Tenemos por acá stupid, stupid, ¿ok? ¿Sí ven? Es como casi como si escupiéramos. Stupid significa estúpido o estúpida, ¿no? Eso es un poquito fuerte. Se usa como insulto a veces, igual que en español, se usa como un insulto, pero en sí quiere decir que alguien es estúpido o estúpida, que quiere decir que que no es muy inteligente, ¿no? Inteligente recordamos que usábamos como en lo académico, ¿no? En lo de conocimiento. Eso era intelligent.
Entonces, continuamos. Tenemos por aquí, permítame. Ok, entonces continuamos, ¿no? Les decía, stupid se utiliza en el nivel igual de conocimiento, no de académico. Alguien que es stupid, alguien que no tiene inteligencia como académica, ¿no? Entonces, eso significaría. Continuamos, tenemos por aquí smart. Smart, alguien que es listo o alguien que es lista. Smart se utiliza también para como inteligente muchas veces, pero quiere decir que es algo más a una persona que es hábil, ¿no? A una persona que es que tiene mucho conocimiento, pero en el sentido más como de habilidades, ¿no? Que puede hacer muchas cosas, alguien que se desenvuelve bien, ¿no? Eso es alguien smart. Pero en cambio, dull Dull es alguien torpe, ¿no? Alguien que no se desenvuelve tan bien, alguien que no tiene tantas habilidades, ¿no? Alguien que es un poquito torpe. Eso quiere decir dull, que es el opuesto de smart. Tenemos por aquí clever. Clever. Esto clever, ¿qué quiere decir? Que también es listo o lista, pero aquí vemos que también dice abusado o abusada, ¿no? Es una persona que es muy, como le decimos nosotros aquí en Ecuador, alguien que es pilas, ¿no? Alguien em, que es muy perspicaz, ¿no? Una persona que es muy, podríamos decir hasta oportunista, ¿no? Que sabe ver dónde tiene la oportunidad y ahí entra, ¿no? Es una persona que es clever, una persona que es avispada, ¿no? Que sabe de las cosas. Entonces, y tenemos el opuesto de clever, que es fool. Fool Fool, que significa tonto o tonta, ¿no? Eso sí, fool es una persona que es tonta o tonta, que no es avispada, que no es pilas, ¿no? Eso se le dice fool, ¿no? Que es hasta inocente, incluso se le dice fool. Tenemos por acá silly, silly, cambio igual, nos dice tonto, tonta o absurdo, ¿no? Una persona que es un poquito absurda, un poquito que es así como distraída, despistada, a eso se le dice silly, ¿no? Una persona silly. Tenemos por acá friendly. Friendly significa amistoso o amistosa, ¿no? Una persona que es friendly, una situación que es friendly, un animal incluso que es friendly, se le dice amistoso, ¿no? Que se lleva bien. Lo contrario de unfriendly, 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 que es, pues, no amistoso, ¿no? Que no es amistoso, que no se lleva bien, eso se le dice unfriendly, ¿ok? Que no se lleva bien, que no es amistoso. Continuamos, tenemos por aquí open, que significa abierto, ¿no? Open, que está abierto a algo. Y también tenemos closet, que es el opuesto, closet, que sería cerrado, ¿no? El opuesto de open es closet. Tenemos por aquí dark, que significa obscuro u obscura, ¿no? Un lugar que es oscuro, una ambientación oscura, no, eso se le dice dark, ¿no? Que está oscura, que no, que carece de luz. Al contrario de light, 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 que significa claro o clara, ¿no? Un espacio que es claro, clara, que está iluminado, ¿no? Light, el opuesto de dark. Tenemos por acá heavy, heavy, que significa pesado, ¿no? Heavy, pesado. No sé si han escuchado por ahí el heavy metal. Heavy metal, ¿no? Es metal pesado, ¿no? Ese género de música pesada, ¿no? Es heavy, pesado. Y tenemos por acá el opuesto de heavy, light. No es que se repite, ¿no? Light, pero en este caso, light también se puede utilizar para decir que algo es ligero o ligera, ¿no? Light, el opuesto de heavy. Continuamos, tenemos por aquí wrong, que significa equivocado, equivocada o que algo está incorrecto o mal, ¿no? Eso aquí quiere decir wrong. Por ejemplo, una respuesta wrong, una dirección wrong, ¿no? Eso quiere decir que está equivocado, ¿no? Que no era el correcto, que en este caso viene a ser
Right. Right. ¿Ok? Correcto, se dice right. ¿Ok? Que está correcto, que está bien, se dice right. Tenemos por aquí angry, angry, angry. ¿Qué quiere decir angry? Enojado o enojada, ¿no? Eso quiere decir angry. Y el opuesto de angry, de enojado, es content. Content. ¿Qué quiere decir content? Contento, pues no, ¿verdad? El opuesto de angry, content. Tenemos por aquí narrow. Narrow. ¿Qué quiere decir? Angosto o estrecho. No, un lugar angosto o un lugar estrecho es narrow. Narrow. Y su opuesto que es wide. Wide. ¿Ok? It. Wide. ¿Qué quiere decir wide? Haciendo énfasis en la D, ¿no? Wide. Quiere decir ancho, ¿no? El opuesto de aquí, ancho, algo que es bastante ancho, que es bastante abierto, se le dice wide. ¿Ok? Entonces, estos son algunos adjetivos y sus opuestos, que esto es más que todo para darles un repaso, para intentar memorizárnoslo, ¿no? Para esto nos sirven esto de aquí y podemos formar oraciones. ¿Ok? Entonces, con eso concluiría la clase como tal. Ahora vamos a ver cómo debemos realizar pues las actividades, ¿no? Por ejemplo, desde aquí tenemos lección 1, lesson 1, que es este de aquí. Cuando la abren les va a salir esto. Y le damos a realizar el siguiente ejercicio, ¿no? Ingresamos y aquí nos dice, le damos una pregunta que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares? Y nos dice, opción 1, los verbos regulares son los que tienen la misma terminación al momento de conjugarse el verbo. En cambio, los irregulares tienen la misma terminación, pero en ed. Vemos la otra, nos dice, los verbos irregulares son los que no tienen la misma terminación al momento de conjugarse el verbo. En cambio, los verbos regulares sí tienen la misma terminación en ed. Y tenemos por aquí la última, dice, no existen diferencias, tanto verbos regulares como irregulares tienen la misma terminación. ¿Ok? Entonces, vamos a desmenuzar un poquito, ¿no? Dice, la primera dice, los verbos regulares son los que tienen la misma terminación al momento de conjugarse el verbo. En cambio, los irregulares sí tienen la misma terminación en ed, ¿no? Entonces, recordamos los regulares, ¿cuál eran? Los regulares son los que terminan en ed, pero la primera opción nos dice los verbos irregulares si tienen la misma terminación en ed, ¿no? Entonces esta no podría ser, ¿verdad? Vemos la otra, dice, los verbos irregulares son los que no tienen la misma terminación al momento de conjugarse el verbo, ¿no? Aquí nos está hablando solo de la terminación, no de la palabra como tal. Aquí nos dice, en cambio, los verbos regulares sí tienen la misma terminación, e, ed, ¿no? En e o en ed. Y por acá dice, no existen diferencias, tanto verbos regulares como irregulares tienen la misma terminación, ¿no? Entonces el correcto, ¿cuál sería? El que está más acertado a la realidad es el segundo, ¿no? Entonces le vamos a dar ese y enviar y a continuar. Y eso sería todo, ¿no? Eso sería todo lo que hay que realizar aquí en lección 1, lesson 1. Aquí el video interactivo también tienen que verlo porque hay unas preguntitas, ¿no? Lo seleccionan, les va a salir un video y aquí en estos puntitos, cada puntito es una pregunta. Este de aquí y este de aquí, solo hay dos. Y conforme vean el video van a poder ver con qué tienen que eh, contestar, ¿no? ¿Cuál es la contestación correcta? Y vamos ahorita a realizar también las preguntas de la clase, ¿ok? Vamos a darle a comenzar intento y aquí tenemos algo respecto a lo que aprendimos, ¿no? Tenemos por aquí, dice unir las parejas correctas. Dice verbo irregular y verbo regular. Entonces vamos a ver qué opciones tenemos. Nos dice aquí tenemos verbo regular. Man, play, make. Man, play, make. ¿Ok? Y por acá tenemos verbo
verbo regular, ¿no? Play o make. Play o make, ¿no? Entonces, de aquí podemos usar, vamos aquí a la unidad 1 y podemos revisar los verbos regulares. Vamos a revisar. Tenemos ¿qué opciones teníamos? Teníamos men. Men definitivamente no es. ¿Por qué? Porque men significa hombre. Esto ni siquiera es un verbo, ¿no? Men significa hombre, ni siquiera es un verbo. Entonces tenemos de opción play. Vamos a buscar play. Tenemos aquí N-O-P. P, aquí está play. Y nos dice que su forma pasada es play it. ¿Ok? Play it. Y vemos que termina en ed. Entonces, eso lo convierte en un verbo regular. ¿Ok? Termina en ed, eso lo hace regular. Y por acá, ¿cuál nos queda? Nos queda make. Y make, en efecto, es un verbo irregular porque make en pasado se escribe made. ¿Ok? Esta palabra, disculpen, la han de haber visto mucho, ¿no? En productos que dicen, por ejemplo, made in China, ¿no? O made in Ecuador. Eso es lo que quiere decir hecho, ¿no? En pasado, de make, hacer, el verbo hacer significa hecho, ¿no? Made. Entonces, continuamos con la siguiente y última pregunta que dice, el adjetivo opuesto para thin es happy, sad o fat, ¿no? Thin, recordamos que significaba delgado, ¿no? Thin significaba delgado, entonces tenemos aquí de opciones happy, que significa feliz, sad, que significa triste, o fat, que significa gordo, ¿no? Fat significa gordo, entonces el opuesto de thin, que es delgado, sería fat, que significa gordo, ¿no? Entonces le vamos a dar a terminar intento, enviar todo y terminar, enviar todo y terminar, y eso sería todo lo que tenemos que realizar respecto a la clase. Y hay aquí una tarea que eso sí tienen que responderlo de acuerdo a lo que vimos hoy, ¿no? No es muy complicado, es únicamente, vamos a abrirla. Y aquí nos muestra, ¿no? Verbos irregulares, verbos regulares y tenemos que arrastrarlos a ver en qué lado va cada uno. Tenemos, por ejemplo, aquí talk, talk it, play it, move. Y por el otro lado tenemos go, went, drink, trunk, have, had, take, took, come, came, ¿no? Aquí están unas listas de verbos y tenemos que poner cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Y con eso sería todo lo que tenemos que hacer por la clase de hoy, ¿no? La clase de hoy va a quedar subida aquí en grabación de la clase 1.1, donde van a poder revisarla todas las veces que consideren necesario. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Muchísimas gracias por ver este video, por estar aquí. Y yo los estaré viendo en la próxima clase que tengamos pendiente, ¿ok? Goodbye, everyone. Adiós a todos.